Como os decía, queremos tener esa reunión especial y diferente. Algunos podéis preguntar, bueno, ¿y por qué ahora hablamos del COVID y todo el año pasado no lo hicimos? Fuimos diciendo alguna cosa, ¿verdad?, durante el año pasado, pero no quisimos tampoco centrarnos en el tema. Ya nos estaban bombardeando por todos los lados, con noticias, con información. Pensamos que como iglesia teníamos que traer un aporte de aire fresco a través del Evangelio y quitar un poco nuestra mirada de tanto COVID, de información y de todas esas malas noticias, ¿no? Pero viendo en la época en la que estamos y en el momento del año en el que estamos, creemos oportuno compartir algo acerca de esto. Y antes de empezar me gustaría poner ese tiempo en manos del Señor y iniciar con esa pequeña reflexión. Señor, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde, por la bendición que tenemos de estar en este lugar, porque eres un Dios que nos ama, Señor, y no porque haya nada bueno en nosotros, sino porque tú eres bueno, Padre. En esencia eres completamente bueno, Señor, y por eso nos amas, por eso nos recibes tal y como somos, Señor, y por eso tienes un proyecto para nosotros, un proyecto de cambio, de transformación, el cual tú quieres llevar en nuestra vida a través de tus propósitos, Señor. Y en esta tarde te agradezco por cada uno de los que estamos aquí, de los que están en sus casas a través de las redes. Te pido, Señor, que en esta tarde tú nos hables. Al abrir tu palabra, que tu Espíritu nos guíe, Señor, nos dirija en todo pensamiento, Padre, y podamos llegar a un mejor entendimiento de lo que vamos a estar viendo, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. No es una predicación hoy, ¿vale? No es ni un tostón, ni es una charla, no es un taller tampoco, no es un estudio como hemos hecho otras veces. Es un poco una charla, ¿vale?, en la que me gustaría que en algún momento pudiéramos también participar o que me pudierais hacer alguna pregunta si lo veis oportuno. Como os digo, me gustaría empezar leyendo un pasaje muy corto en Efesios capítulo 5, del 15 al 20, lo tenéis también en la pantalla. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Bueno, podemos decir que a día de hoy los días son malos. Creo que todos estamos de acuerdo con esa afirmación. Escuché decir a alguien que el virus o esta pandemia que estamos atravesando nosotros concretamente en España, en Cataluña, dicen que es el mayor reto al cual se ha enfrentado nuestra nación desde la posguerra. Y aquellos que tenéis un poco más de años y vivíais aquí en esa época y a los inicios de la posguerra, sabéis que fue una época muy dura y muy complicada. Dicen que este es el mayor reto desde aquella época. La llegada de la tercera ola del COVID se está escuchando estos días, ¿no? Juntamente con las crecientes dificultades económicas, es una combinación difícil, una combinación mala, ¿no? Podríamos decir que es algo malo. Algunos hermanos de nuestra congregación los despidieron el año pasado de sus trabajos. Me contaba una muchacha que trabajaba en el aeropuerto y por causa del COVID la despidieron. A otros os rebajaron horas, durante algunos meses hubo incerteza, no sabíamos no sabíais qué ibais a cobrar al final de mes. Otros al final se han reducido más horas. Así es como ha ido avanzando este año hasta el día de hoy. Otros, al contrario, están trabajando como locos para mantener toda la situación a flote, ¿no? Haciendo más horas, dedicando más tiempo al trabajo. También os recuerdo que el año pasado tuvimos unos cuantos meses de confinamiento domiciliario. Estaba escuchando esta mañana a alguien que decía, Pedro Sánchez, si para el verano vamos a estar confinados, dínoslo ya para que sigamos comiendo. Por el cuerpo de playa, ¿no? Si nos van a encerrar, que avisen y seguimos comiendo. Os recuerdo, ese confinamiento domiciliario fue duro también para muchas personas.
muchos estuvieron completamente aislados y aislados durante un tiempo en el que muchos hubieran querido recibir un abrazo, en el que muchos hubiéramos querido ir y darle un abrazo a alguien. Pero a día de hoy seguimos sin poder hacerlo. Las recomendaciones son que no nos abracemos, la distancia social, seguimos con lo mismo. Y creo que ya hablamos de esto en otra ocasión, el último martes del año. Hablamos que a través o por causa de esta pandemia y por ese confinamiento domiciliario y estar en casa encerrados, aumentó la violencia de género. Las llamadas al número de atención telefónica a la mujer aumentaron un 600%. Durante el tiempo de la pandemia, aumentaron las agresiones. Durante ese tiempo muchos empezaron a sentirse como que estuvieran en una jaula. ¿Cuántos tuvisteis esa sensación? Imagino que conforme sea tu piso o el apartamento donde vivas, así fue, ¿no? Ahí conozco personas que viven en una casa con piscina y con todo y me dijeron, por mí me da igual que nos confinen otro año, yo estuve de lujo, ¿verdad? Pero la mayoría de gente estuvimos muy desesperados, queríamos salir, nos encontramos agobiados, encerrados. Pero bueno, dicen que no nos van a volver a encerrar, ¿no? Que aunque sigamos así, los políticos han dicho que no va a haber otra vez ese confinamiento o arresto domiciliario. Las enfermeras y los médicos continúan animándonos a mantener la distancia social de 1,5 metros, de 2 metros, anunciándonos que podamos estar separados de tantas personas como nos sea posible, ¿no? Y existe ese flujo constante que vemos en la televisión, en la radio, en la prensa, un flujo constante de malas noticias. Al final, yo lo apago, porque a mí me enferma. Yo estoy bien, pero empiezo a ver eso y me empieza a entrar ansiedad. Luego algunos han empezado a ser vacunados ahora, pero de repente nos llega un vídeo en el que dice que los primeros vacunados en Reino Unido y en Dinamarca ahora se están muriendo a causa de la vacuna. Entonces uno no sabe qué creerse, llegamos a un punto en el que las malas noticias vienen constantemente y no sabemos qué hacer. Nadie sabe lo que traerá para sí el mañana. Como hemos leído en el versículo de la palabra el día de hoy, los días son malos, es una época mala. Tengo que deciros que personalmente como pastor nunca antes me había enfrentado a una situación como la que nosotros pasamos el año pasado. Una situación de tener que cortar, que tener que detener por orden además del gobierno las reuniones de forma presencial como tuvimos que hacer, ¿no? Y hay algo que solemos hacer los pastores precisamente cuando los tiempos se ponen malos, como que se activa el sensor pastoral y el sensor pastoral lo que nos dice es, no, reunámonos todos juntos, ¿verdad? No nos separemos, reunámonos, permanezcamos unidos. Nos habló Pablo el domingo acerca de la comunidad. ¿Qué es lo que mantuvo a esos hermanos al principio del cristianismo? ¿Qué es lo que ayudó a la expansión del cristianismo? Que permanecían unánimes, partiendo el pan de casa en casa, compartían lo que tenían, estaban juntos en oración. Pero ahora, aunque ese sensor pastoral se activa y dice, juntémonos, las autoridades dicen, no podéis estar juntos, hay que reducir el número de asistentes, ¿no? No podemos superar ahora el 30% del aforo. Como os digo, nunca antes había vivido la suspensión de los cultos o el servicio de forma presencial. Vivimos una época complicada en Guatemala y algunos que sois de Centroamérica también, El Salvador, y vivisteis eso. En el año 2010 azotó terriblemente Centroamérica la tormenta o el huracán tropical Ágata. Había muchísimas calles inundadas, las tapas de las cloacas, yo nunca había visto eso, saltaban como un geyser así por el aire, estaba todo completamente inundado. Yo iba en un 4x4 en el que el agua nos llegaba a la mitad de la puerta y de repente me pasaba una moto flotando por allí sola. Unas imágenes increíbles, pero ¿sabéis? Pese a eso, el gobierno allí no decretó el cierre de las iglesias. La gente se reunía en las iglesias aún con el agua por las rodillas. Estaban ahí con el agua por las rodillas, orando, alabando al Señor juntos. Ni siquiera así cerraron. Un tiempo después, unos años después, explosionan, entran en actividad los volcanes que hay alrededor de Guatemala y empiezan a soltar lava, ceniza, pero aún así no se decretó el cierre de las iglesias. Nos seguíamos reuniendo. Todo esto que os cuento no lo he leído en ningún lado, lo he vivido yo personalmente.
Tampoco cerramos la iglesia cuando estábamos pastoreando la anterior iglesia en Tarragona y me llamó el jefe, el cap de los Mossos d'Esquadra, para decirme: mira, estamos vigilando a una cédula yihadista y entre los papeles que hemos interceptado que ellos tenían en su posesión, estáis en la lista de objetivos posibles. La iglesia evangélica de Valls está en la lista de los objetivos posibles para cometer un atentado. Yo le dije: ¿y qué tenemos que hacer? Porque a mí me daba miedo ir a la iglesia el próximo domingo. Me dijo: no os preocupéis, vamos a estar vigilando continuamente la zona. Y así fue, patrullaban por ahí hasta que saltó esta noticia que tenéis aquí, que podéis ver. 11 detenidos en una nueva operación contra el yihadismo en Cataluña. El operativo de los Mossos se desarrolló en Barcelona, Terrassa, Sabadell, Sant Quirze del Vallès y Valls, donde atraparon a 3 de estos yihadistas. Pero, ¿sabes? Ni siquiera así cerramos la iglesia, pese a una amenaza tan grande como era aquella en aquel momento. Pero hace unos meses, y con razón, tuvimos que quedarnos adorando desde casa. Concretamente, en el caso de nuestra congregación, de nuestra iglesia, 5 meses y medio fueron los que estuvimos únicamente reunidos a través de la plataforma del Zoom. No sé qué sensaciones tuvisteis vosotros, pero a mí durante esa época me daba la sensación que como pueblo de Dios nos acababan de dejar cojos. No sé si os pasó algo similar, que nos habían dejado lisiados, que nos habían dejado indefensos, sin la oportunidad de reunirnos juntos. Días malos, dice la palabra. Pero la gente empezó a decir: esperemos que esto va a pasar, esperemos esto se va a superar, ¿no? Empezaron algunos a colgar pancartas ahí en sus balcones que decía: tot anirà bé, ¿verdad? No nos preocupemos, tot anirà bé. Dibujitos con arcoíris y esas frases, ¿no? Nos decían que nos mantuviéramos incomunicados, que no nos reuniéramos con nadie, pero a la vez el gobierno mandaba mensajes como estos: este virus lo paramos unidos. Y yo pensaba: ¿pero esto de qué va? No nos podemos reunir, no podemos estar juntos. Y dicen: este virus lo paramos unidos. No entendía, sigo sin entenderlo. Pero mirad de nuevo nuestro pasaje para el día de hoy. Dice: por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? La respuesta bíblica a lo que estamos sucediendo, a lo que está viviendo nuestra nación, es que podemos hacer algo más. Podemos hacer algo más que sobrevivir meramente a los días malos. Los días malos son una oportunidad para dar un paso al frente y hacer algo grandioso. Después de todo, por más única e incomparable que parezca la situación que nosotros estamos viviendo, las pandemias no son algo nuevo. La gente solía llamarlas pestes o plagas en la antigüedad. Y ha habido pestes y plagas a lo largo de toda la historia. Todo el mundo o todos los que estamos aquí, o la mayoría, habéis escuchado hablar de la plaga de la peste negra, que se propagó por toda Europa en la Edad Media. Pero se remonta mucho más atrás. Los historiadores creen que las plagas o esas pestes fueron lo que debilitó al Imperio Romano. En el año 160 después de Cristo y luego nuevamente en el 251 después de Cristo, algunas enfermedades entonces desconocidas como el sarampión, como la viruela y otras arrasaron todo lo que pillaron de por medio, tanto ciudades como la gente que estaba en los campos. Los historiadores creen que en aquella época murió entre 1/3 y 1/4 de toda la población. Eso es mucho peor que cualquiera de los escenarios para nuestra situación actual, ¿no? Dicen que en el pico de esa enfermedad en Roma, en ese año 251 después de Cristo, estiman que cada día morían unas 5.000 personas. Es muchísima gente. En aquel momento el cristianismo era una minoría muy pequeña de la población y sin embargo, a través de las epidemias, a través de las pandemias, a través de las pestes, a través de las plagas, el porcentaje de personas que se aferraron a Cristo, el porcentaje de personas que abrazaron el cristianismo
creció y se disparó en aquella época. El historiador Rodney Stark escribe en su libro titulado La expansión del cristianismo que las plagas le dieron al pueblo de Dios dos oportunidades. Una, compartir nuestra fe, y otra, mostrar compasión. Así que me gustaría hablar de eso en cuanto a compartir nuestra fe. En tiempos como estos, la gente tiene miedo. No sé si vosotros tenéis miedo, pero la gente en general, mucha gente sigue teniendo miedo y es algo normal. Hasta ahora, si no nos mienten, si los datos son los que dicen que son, han habido 53.314 personas fallecidas por COVID en España. 53.000 personas fallecidas por COVID en España. Y a día de hoy, consultado esta mañana, hay 2,2 millones de personas infectadas, de los 46 millones largos que somos. Algunas personas se temen lo peor. ¿Qué pasa si mis familiares se enferman de COVID? ¿Qué pasa si les da el COVID a mis familiares? ¿Qué pasa si me enfermo yo del COVID y me muero? Bueno, es que tengo un amigo que le ha dado el COVID y se ha recuperado súper bien, no tiene secuelas, está bien, pero ¿y si mi cuerpo no reacciona igual? Si a él le pasó eso, pero ¿y si me da a mí el COVID y a mí sí me afecta profundamente? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Y si me muero? Bueno, para el cristiano una de las cosas que sabemos y tenemos con certeza es que la muerte no es el fin del creyente. Hay unas palabras increíbles que le dice Jesús a Marta en el capítulo 11 de Juan, del Evangelio de Juan. Unas palabras muy difíciles de entender, pero a las que debemos aferrarnos en estos momentos. Si te mueres, no pasa nada. Dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, escucha esto, aunque muera, vivirá. Increíbles palabras de consuelo de Jesús. Sabemos que Jesús murió por nosotros como nos amaba, porque nos amaba. Y como he dicho al principio, Dios te ama no porque tú seas bueno, no porque haya un ápice de bondad en ti, sino porque Él es completamente bueno. Como Él es completamente bueno, es por eso que Él te ama y demuestra su amor, derrama su amor por ti. Jesús muere por nosotros porque nos ama. Sabemos que venció a la muerte, que resucitó y que comparte esa victoria con aquellos que Él ama. Así que la muerte no es el fin del creyente. De hecho, es un nuevo comienzo. Y por eso ya no tengo que tener miedo a la muerte. ¿Cuántos tenéis miedo a la muerte? ¿Nadie? Algo de miedo tenemos por ahí, ¿no? Cuando yo estaba en la UCI y sentía que me iba, que el Señor me llamaba para su presencia, empecé a tener un miedo terrible. Pero no por mí. Tal vez un miedo de incerteza, en plan, bueno, ¿y qué me voy a encontrar? ¿Voy a estar dormido? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Voy a aparecer no sé dónde? De repente ya estarán mis seres queridos allí, porque como si te mueres ya no hay conciencia del tiempo. Entonces, de repente te mueres y Cristo ya ha venido y estás con Él reunido. No sé, todo esto me pasaba por mi mente, pero pensaba, ¿y mi hija? Pobrecita, sin padre, tan pequeña. Todo eso es lo que me entraba miedo. Dulce no me daba miedo, porque dije, con lo guapa que es, esta encuentra otro fácil. Pero mi hija, pobre, tan chiquita. Me entraba un poco de miedo, pero al reflexionar en estos versículos, me aferro a lo que dice Jesús. Y no tengo que tener miedo a la muerte. La Biblia lo dice de esta otra manera, en Hebreos 2, 14 al 15. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Y fijaos lo que dice, y librar a los que por el temor a la muerte, por el miedo a la muerte, estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. En un mundo esclavizado por el miedo y por el temor a la muerte, la persona que cree en Jesús es libre, tiene libertad. La persona de fe es libre. Y mostramos esa libertad y ahora tenemos la oportunidad de compartir esa libertad también. En estos momentos, como digo, hay muchas personas que tienen miedo y también no solo por la muerte, sino por la economía. ¿Qué es lo que va a pasar el día de mañana con mi dinero?
No sabemos si tendremos trabajo mañana, no sabemos si nos van a despedir. No sé si podré seguir pagando este piso de alquiler, no sé si podré seguir pagando la hipoteca. Los mercados suben y bajan. Hay una locura completa en el mercado de la bolsa. No sabemos qué pasa con el dinero, con esa fluctuación. Y sin embargo, la fe nos enseña esto. Dice el Salmo 23, versículo 1, la Nueva Traducción Viviente: el Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Mi pastor, en mayúsculas, me llevará a descansar en prados verdes. Me va a conducir junto a corrientes de paz. No me va a abandonar cuando el camino se haga oscuro. Y es por eso que no tengo miedo. El miedo a las finanzas también es una especie de esclavitud. Y nuevamente la fe nos libera. Vivir eso y compartirlo nos convierte en personas poderosas. Poderosas en fe, poderosas en Cristo. Y cuando la iglesia primitiva hizo eso, la salvación de Dios se extendió por todo ese imperio moribundo, por todo ese imperio que atravesaba plagas, que atravesaba pestes, que atravesaba pandemias y que veía morirse a 5.000 personas cada día en la ciudad más importante del mundo entero, que era Roma. De nuevo, según este historiador Rodney Stark, la segunda razón por la que la iglesia creció durante las pandemias fue porque mostraron compasión. En la antigüedad la gente podría no haber entendido las causas de las enfermedades como nosotros, pero no eran tontos, no eran gente idiota, estaban viendo lo que estaba pasando a su alrededor. Sabían que la exposición a personas enfermas te enfermaba. Si toco al que tiene el sarampión, lo voy a tener yo también. Si toco al de la viruela, me va a pasar lo mismo. Y es como nos dicen ahora, si pasas tiempo con alguien que tiene el COVID y suelta una gran carga vírica, es muy probable que te vaya a dar el COVID a ti también. Es así. Pero cuando la gente empezó a morir y el miedo creció, la gente entró en pánico y abandonó a los enfermos. Como tenían esa información de que si toco al enfermo, yo me enfermo, pues aquí te quedas y yo me voy. Y sabéis, unos 2000 años después parece que nuestra sociedad no ha cambiado tanto. ¿Os acordáis qué es lo que empezó a hacer la gente en el momento en el que empezaron a decir que había que confinarse y que la enfermedad se podía propagar de una manera muy fácil unos a otros? ¿Os acordáis? La gente que tiene pasta empezó a marcharse a sus segundas residencias. La gente empezó a irse a los lugares aislados, a las casas de montaña donde van a esquiar normalmente. Ahí se fueron para estar lejos de la sociedad, lejos de los demás. El mensaje que estaban dando de alguna forma es: no tenéis dinero, os morís, ahí os quedáis. Nosotros nos vamos a aislar, estaremos en nuestra casita de montaña, sin ver noticias, sin ver nada, pero sin estar cerca de nadie que tenga la enfermedad. La evidencia de las fuentes primarias dice que fueron los cristianos quienes se ocuparon, quienes se preocuparon por esas personas enfermas que los demás habían dejado abandonados. No solamente se preocuparon de los creyentes, de los que compartían la fe con ellos, sino de los familiares también de aquellos que habían sido abandonados. Y la verdad es que si alguien se queda y se preocupa por ti cuando tu propia familia te abandona, estoy seguro que tú vas a querer saber el porqué. Y a partir de ahí nacía esa relación y ese descubrimiento de Cristo, del Evangelio en sus vidas. Y es que cuando el pueblo de Dios comparte la compasión, Dios se da a conocer a la gente. Tenemos ahí una foto de la actividad que ya vimos en el resumen del vídeo Betel de 2020, pero tuvimos la oportunidad el año pasado de mostrar compasión con la gente de nuestro barrio. Estaba hablando con una persona del ayuntamiento esta mañana y ¿sabéis qué me ha dicho? No que ella lo piensa, sino cómo me ha dicho que la gente cataloga a este barrio donde está la iglesia la cloaca de Vic, le llaman. La cloaca de Vic, el Remei. Nadie quiere venir aquí. ¿Por qué? Porque está lleno de negros, lleno de latinos, está la policía cada 2 por 3 en las esquinas, ruido por la noche, ruido por la mañana, gritos todo el tiempo. Pues tampoco están así, ¿no? Tampoco... No veo la policía yo cada 2... Bueno, sí, la policía sí pasa bastante por aquí y hay algún que otro altercado, pero tampoco está tan mal. Los que vivís aquí, estáis bien. Nos habéis dicho muchas veces que estáis bien, ¿verdad? Por la noche ni mu, y ahora menos, ¿no? Con el... Pero así es como tienen catalogado este barrio.
Ahora, el Señor nos dio la oportunidad el año pasado de mostrar compasión con las personas de este barrio. Y si hubiera sabido antes que aquí le dicen la cloaca de Vic, hubiéramos podido atacar de alguna forma, ¿no? A los que venían recibiendo esa ayuda les hubiéramos dicho, hey, no estamos en la cloaca de Vic, ¿eh? Estamos en lo mejor de Vic. El Señor va a hacer algo grande aquí entre nosotros. Vais a ver. Pero así es como llaman a este lugar. Y el Señor nos dio la oportunidad de mostrar compasión, de ayudar a las personas del barrio, que es lo que queríamos. Y compartir con las empresas que están aquí al lado, compartir con los que viven en este edificio. Repartimos un lote a cada uno de los que viven en este edificio. Pudimos dar testimonio, pudimos compartir la fe, pudimos mostrar compasión. Ahora, nuestra situación es diferente a la que se estaba viviendo en esa época de Roma y en esa época de esas plagas, porque primero, los niveles de pánico ahora mismo no son tan altos como lo eran en la antigua Roma, ¿no? Ni siquiera como lo eran hace 10 meses cuando todo esto empezó aquí en nuestro país. Todo ha cambiado, nos hemos acostumbrado al COVID ya. Ya nos hemos acostumbrado al COVID. Algunos les da igual abrazarse o no abrazarse. A algunos les pregunta si echas de menos los abrazos. No lo echo de menos. Tengo ahí mi PlayStation, me da igual. Esa es la contestación, esa es la realidad que vive mucha gente. Tenemos, el ser humano, la gran capacidad de adaptarnos a lo malo y abrazarlo como si fuera lo normal y hacerlo nuestro. En segundo lugar, no se vive lo mismo que en aquella época. ¿Por qué? Porque tenemos médicos, tenemos especialistas de la salud, tenemos hospitales de primera, y aunque escucho que algunos os quejáis del hospital de Vic, a lo mejor no sé si aquí hay alguno que alguna vez se me ha quejado, no te lo tomes mal, pero he visto hospitales mucho peores. Hay poblaciones iguales de grande que Vic, con 45.000 habitantes, que no tienen UCI. Aquí tenemos UCIs, 11 o 12 UCIs me parece que hay. Es un hospital que está muy bien, además hay muchas oportunidades. Está la universidad en la que cada año están preparando también a profesionales de la salud. La situación es diferente que la que se vivía en aquella época. Por otro lado, también los gobiernos y autoridades no paran de recordarnos lo de la distancia social, que salgamos de casa solo lo necesario, imponiendo nuevas restricciones, toques de queda. Ahora se ha convertido en un juego político. Si habéis escuchado las últimas noticias, todo es de que Cataluña dice algo y el gobierno de España lo tumba, ¿no? Ahora, por seguridad para el ciudadano, querían aplazar las elecciones de Cataluña para mayo, pero el gobierno de España central no. Hay que celebrarlas el 14 de febrero. Cuando se está velando aquí por la situación de salud de las personas, otros están haciendo lo que les da la gana con nuestro país, ¿no? Y leí en una viñeta algo gracioso pero triste. Estaba Marchena y estaban todos los demás, estos del Tribunal Superior de Justicia, y decían, da igual que las elecciones las hagan en febrero o en mayo, si al final pondremos a gobernar en Cataluña quien nosotros queramos. Pero eso es lo que se está manejando. Esa es la situación que se vive en nuestro país. Ahora, el virus es un juego político y me parece que si analizamos y reflexionamos sobre todo el año pasado, creo que siempre ha sido un juego político. Creo que nunca les hemos importado demasiado a los políticos, ni nuestra salud, ni nuestra economía, nada. Ellos tienen su propia agenda, ellos van a su rollo. Los demás tenemos que apañarnos como podamos. Pero, ¿sabes? Aún así, con todo lo que está sucediendo, como cristianos tenemos una gran oportunidad de mostrar compasión. ¿Qué dice ese versículo 17 de nuestro pasaje? Entended cuál es la voluntad del Señor. Es una de las preguntas que más nos hacen a Pablo y a mí. Personas desde 70 años hasta personas de 15 o 16 años. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Como si nosotros pudiéramos decir, sí, mira, espera, toma, esta es la voluntad del Señor. No, aquí está la voluntad del Señor. Busquemos la voluntad del Señor. Busquemos de rodillas la voluntad del Señor. Busquemos en su presencia la voluntad del Señor. Miremos a nuestro alrededor y preguntémonos, si quiero saber cuál es la voluntad del Señor, Padre, ¿qué es lo que quieres que haga? Pídele a Él, pregúntale a Él. ¿A quién puedo mostrar compasión hoy mismo? Tal vez hoy será muy tarde de salir de aquí, o no sé qué oportunidades nos va a dar el Señor de aquí a donde tenemos aparcado el coche o de aquí a casa.
Pero mañana por la mañana tal vez, ¿cómo puedo mostrar compasión como creyente, como nacido de nuevo? ¿Cómo puedo mostrar compasión en medio de esta situación que estamos viviendo? ¿Hay alguna persona mayor en mi edificio a quien pueda ayudar? ¿Hay alguien de nuestra congregación que necesita ayuda? Porque a veces se nos va la olla, empezamos a ayudar y a las misiones ya no sé qué, y hay gente en nuestra iglesia con necesidades. ¿Hay alguien en nuestra congregación que necesite ayuda? ¿Hay alguna madre soltera a la que ayudar? ¿Cuáles son las necesidades de la comunidad? ¿Se siguen pidiendo donaciones de sangre? ¿Necesitan sangre todavía los hospitales? ¿La Cruz Roja sigue necesitando voluntarios? ¿Cómo está todo ese tema? ¿Cómo podemos mostrar compasión? Si prestamos atención a la necesidad, vamos a escuchar a Dios diciéndonos lo que quiere que hagamos. Aprovechando bien el tiempo, dice el versículo, porque los días son malos. Y bueno, a veces las personas a las que debemos mostrar compasión viven en nuestra propia casa. Podremos hacer un esfuerzo extra para mostrar compasión en nuestro hogar y decir algo amable o hacer algún gesto, algo amable. Los que estamos casados, esposos y esposas, podemos tomarnos un momento para decir algo cariñoso. Nos hemos detenido hoy en algún momento del día para decir a nuestro esposo, a nuestra esposa, algo cariñoso, algo amable. Es una forma también de mostrar compasión en medio del tiempo que estamos viviendo. Quizás una oportunidad para reconectar entre nosotros y tal vez no solamente entre nosotros. Durante el tiempo del confinamiento, durante esos 5 meses y medio, lo que más le molestó a la gente, una de las frustraciones mayores, es que se había suspendido la liga. Esto está en los periódicos, es triste, está en nuestro país, hay que aceptarlo. La gente frustrada porque habían suspendido la liga. Luego anuncian que la liga vuelve, todo el mundo eufórico, pero no podéis entrar al estadio. Y otra vez la gente enfadada, que salieron a quemar containers por esto. Lo que pasa que como nos perdemos como todo es COVID, pues hay cosas que ya no se ven. No se vieron las inundaciones de Indonesia. Esa noticia no le importa a nadie, creo que nadie la pasó. Inundaciones en Indonesia. En Colombia, y tenemos hermanos aquí colombianos, cada vez más muertos de excombatientes de las FARC aparecen muertos tirados en las puertas de sus casas. Pero, no, ha sido COVID, ¿eh? Tiene un machetazo en la cabeza, pero ha sido COVID. Todo es COVID, todo camuflado bajo el COVID. Nadie quiere saber la verdad. En Indonesia, inundaciones. En Estados Unidos, tornados. Salió una vez en las noticias, me parece que el tornado que se iba a desviar, que no sé qué. Pero hay un montón de casas destrozadas en la parte de Florida. ¿Quién ha prestado atención a eso? Nadie, porque seguimos pensando en el COVID. Todo era el COVID y estamos encerrados en el COVID, ¿no? Y durante todo ese tiempo en el que no pudimos salir de casa, es casi como que Dios nos estuviera obligando a reducir la marcha, a bajar velocidad, a decir, para, reflexiona, estad quietos. Quizá durante este tiempo Dios nos ha estado llamando para volver a reconectar con Él. Tal vez algunos aprovecharon la oportunidad del confinamiento para desconectarse de la congregación. Ya nos habló Pablo de los peligros que conlleva eso. Algunos aprovecharon ese tiempo para desconectarse de la congregación, pero eso no es lo peor, para desconectar de su relación con Dios. Tal vez Dios quiere que volvamos a Él. Tal vez quiere que volvamos a conectar con Él. Si ves que tu ansiedad aumenta y que todo lo que he dicho hace un momento sobre ser libre del miedo y del temor, pues te ha sonado bien, pero no es algo que estés experimentando, entonces estoy seguro de que esta es una oportunidad para sentarte, para quedarte quieto, para reflexionar. Encuentra un rincón tranquilo, abre tu Biblia. Lee tal vez el Evangelio de Juan, el Evangelio del amor le llaman, y vas a ver cómo reconforta leer esas palabras de Jesús. Vamos a escuchar su voz si leemos ese Evangelio que nos asegura quién es Jesús, nos asegura quién es Dios, quién eres tú y que no debemos tener miedo. El Salmo 46:10 dice, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Otras traducciones dicen, reconoced que yo soy Dios. Aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. En los hospitales están posponiendo las operaciones no urgentes, las que no son de vida o muerte, para dentro de unos meses.
Y estoy seguro de que a los trabajadores de la salud, a nuestros trabajadores de la salud de nuestro país, les gustaría tener un momento para sentarse y estar quietos. Estaba hablando ayer con mi cuñada Noelia y me estaba diciendo que está súper agobiada. Ella es enfermera en el hospital de Vilafranca. Está agobiadísima, están a tope de trabajo. Me dijo literalmente, estoy conociendo los límites de mi cuerpo. Están doblando turnos, haciendo horas extras. Hay hospitales que, como os digo, como el de Vilafranca, están al desbordamiento total. Tienen cientos de personas ocupando las camas con COVID. Creo que uno de los hospitales que más tiene ahora pacientes con COVID es el hospital de Sant Pere de Ribas. Muy cerquita también, ahí de Vilafranca, de Vilanova también. ¿Os acordáis de cuando salíamos, o salíais? Porque si os digo la verdad, yo nunca lo hice. Y no me arrepiento de decirlo públicamente, pero yo nunca salí al balcón a las 8 de la tarde a aplaudir a los sanitarios. La verdad es que yo no le encontraba sentido, ciertamente. Tampoco veía a los sanitarios por ahí agradeciendo en los balcones que les aplaudieran. No sé si tenía mucho sentido eso. No digo que los que lo hicisteis lo hicierais mal, ¿no? Cada uno allá con su conciencia y lo que sentía en ese momento de hacer, ¿no? Es una buena forma también de mostrar empatía con los demás, tal vez, y de ver que pues tú como creyente estás aplaudiendo en el balcón, pero yo no lo hice porque no me sentía bien haciendo eso. Pero reflexionando y mirando hacia atrás, ¿qué es lo que aplaudía la gente? ¿Qué aplaudían en ese momento? Si después, cuando han llegado las vacaciones navideñas, han dicho los enfermeros, han dicho los médicos, han dicho los trabajadores de la salud, por favor, quedaos en vuestra casa, no os mezcléis, no seáis más de 6, no juntéis 20 personas. Y si tú ves el Instagram de la gente, todo el mundo está en 20 personas, 22, 15, 12. ¿Qué aplaudíamos en el balcón? Si después la gente ha hecho lo que le ha dado la gana. Si no ha respetado a esos trabajadores de la salud. ¿Y sabes qué pasa? Sigue habiendo rebrotes entre el personal sanitario. Rebrotes grandes. Y eso ejerce más presión sobre aquellos que aún están sanos. Tienen que trabajar más horas. Y por supuesto, cuanto más trabajas, más cansado estás. Y cuanto más cansado estás, menor es tu rendimiento. Y al final acabas completamente agotado. Así que mejor analizando su trabajo, en lugar de llamarles trabajadores de la salud, llamémosles guerreros de la salud. Podemos ayudarlos a ellos levantándolos en oración. Podemos hacer eso como iglesia, como congregación. He leído que si nos mantenemos disciplinados, que si evitamos las salidas innecesarias, etc., entonces el pico de la enfermedad ahora en España, el pico de esa tercera ola, será el 29 de enero en cuanto a contagios y a mitades de febrero, o concretamente el 15 de febrero, en cuanto a mortalidad. Y que a partir de ahí, entre la vacuna y las restricciones y etcétera, todo va a empezar a mejorar. Pero cuando aquí llegue eso, también hay que ver qué pasa en otros lugares. Cuando aquí lleguemos al pico, en otros países ya han llegado y ya han superado esa situación y aquí vamos un poquito por detrás, ¿no? Ahora, ¿qué motivos de oración podemos traer delante del Señor en el día de hoy? ¿Por qué cosas podemos orar? Me gustaría abrir un tiempo de preguntas, si queréis preguntar alguna cosa acerca de ese tema. No me preguntéis datos médicos porque no tengo ni idea, no soy médico y no he estudiado física ni tengo absolutamente conocimiento del coronavirus, del COVID, del SARS-2, ni de cómo se propaga, ni de la eficacia de la vacuna, ni de Moderna, ni de Oxford. Pero podemos hacer preguntas que tengáis alguna inquietud respecto al tema. Mientras pensáis algo que queráis preguntar, me gustaría poner ahí en la pantalla algunos motivos de oración por los que podemos orar en el día de hoy. Puede que parezca una tontería, pero podemos orar para que la gente se mantenga disciplinada, para que la gente obedezca las restricciones que se están poniendo, para que podamos cortar esa propagación de ese virus en esa tercera ola. Podemos orar por esos guerreros de la salud que están ahí en el frente, que están día a día luchando. El otro día cuando fui a hacerme la prueba, cuando fui a hacerme el TAC al hospital de Vic, el hospital estaba llenísimo. Estaba llena la sala de espera donde yo estaba de los TACs, habían 3 personas, pero lo que era la sala principal del hospital estaba lleno a tope. Había gente afuera, había una cola de gente afuera que estaba esperando que les permitieran ingresar. Y la cola llegaba casi a la esquina del parking nuevo que están haciendo. La entrada principal estaba cerrada y acordonada diciendo que había que entrar por detrás.
Hay hospitales que están al borde literalmente del colapso. Hay otros que tal vez no, pero oremos por esos guerreros que están luchando ahí al frente. Tenemos algunos hermanos en la iglesia o hermana como Estela Alpuente que trabaja en el hospital de Vic. Ella nos puede contar de primera mano qué es lo que ha visto y qué es lo que está viviendo en estos días. Oremos para que nuestros gobiernos locales, gobierno comarcal, gobierno nacional, autoridades en general, juntos trabajen para resolver problemas y proporcionar los recursos necesarios también. Oremos por este barrio, que aunque lo hayan tachado como la cloaca de Vic, en la cloaca no hay luz, ¿verdad? Pero aquí está la iglesia del Señor y está resplandeciendo. Leíamos hace unos días que Dios nos ha puesto como luminares en medio de esta generación malvada y perversa. Aquí hay luz en este barrio, por lo menos, por nuestra parte. Oremos por aquellas personas a las que se les ha reducido ya las horas de trabajo o las que van a ser despedidas en los próximos meses. Oremos por los que siguen estando en mayor riesgo, aquellos que se sienten solos, las personas vulnerables. Busquemos oportunidades para mostrar compasión, iglesia. Pidamos a Dios que como iglesia nos ayude a entender cuál es la voluntad del Señor. ¿A quién podemos llamar? ¿A quién podemos ayudar? ¿Con quién podemos contactar? Que se nos ha olvidado hacer durante estos meses anteriores. Sí, nos dice la palabra, los días son malos, pero eso solo significa que Dios nos ha presentado oportunidades para dar un paso al frente y para poder hacer algo grandioso. Tenemos la oportunidad de compartir nuestra fe que nos libra del temor, del miedo, de la ansiedad, y tenemos la oportunidad de mostrar compasión. Así que no desperdiciemos este momento. Por tanto, haciendo nuestro el texto, tengamos cuidado de cómo andamos, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien este tiempo. Esta es la reflexión que queríamos traer como iglesia a estos meses que hemos vivido anteriormente, a ese tiempo pasado del COVID y algo que podemos hacer de aquí en adelante. Espero que hayan quedado claras esas dos cosas, ¿no? ¿Qué oportunidad nos presenta Dios para los meses que vienen de aquí en adelante? Mostrar nuestra fe, compartir nuestra fe y mostrar compasión. Así que espero que el Señor nos presente esa oportunidad también a nosotros como iglesia, como comunidad y a cada uno individualmente, que cada día veamos esas oportunidades y no desaprovechemos el tiempo. Amén. Padre, en esta tarde venimos con un corazón humillado delante de ti, un corazón que reconoce que no tenemos una bola de cristal para ver lo que va a suceder ni tan solo dentro de unos minutos, Señor, y que por lo tanto toda nuestra confianza, nuestra dependencia está en ti. Señor, tú sabes qué es lo que va a pasar, tú eres el dueño del tiempo, de todas las cosas. Tú eres el Dios soberano que tiene el control de todas las cosas. No hay nada que escape a ti, Señor, que escape a tu vista, a tu poder, a tu control, a tu conocimiento. Y Señor, te doy gracias por eso, porque no eres un Dios como los demás dioses en minúsculas, Señor. Eres el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el Dios que provee también, el Dios que sana, el Dios que consuela, el Dios de paz, el Dios de la esperanza, como recordábamos también hace unas semanas, Señor. Y en esta tarde queremos de nuevo tener un tiempo de oración en el que abrir nuestro corazón, un tiempo, Señor, en el que sabemos y somos conscientes de que tu presencia está aquí, pues nos acompaña en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Y Señor, te pedimos que en la oración no solo hablemos, sino que nuestros oídos estén atentos a tu voz, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres para esta iglesia, Señor? ¿Qué quieres para la iglesia Betel de la calle Raymond de Abadal número 12? ¿Qué quieres para nosotros en este barrio? Señor, háblanos en el día de hoy y obedeceremos. Señor, gracias por tu gran amor, por tu misericordia, porque a pesar de que hermanos nuestros en la fe han fallecido, están contigo ahora, tú has mantenido nuestra congregación intacta, Señor, de muerte,
A pesar de que muchos hermanos aquí han contraído el COVID, Señor. Tú los has librado a todos ellos de la muerte, del mal, a la mayoría de ellos de las secuelas, Señor. Te doy gracias porque todos están bien a día de hoy y podemos disfrutar de muchos de ellos también en esta tarde misma, Señor. Señor, te pido que tú sigas cuidándonos, que sigas cubriéndonos con tu mano poderosa. Señor, y que en ese tiempo de oración en el que entremos, como diga, podamos escucharte y tener respuesta también a nuestra oración, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.